Recursos económicos. Se trata de un problema de derechos que también afecta al hambre, a la malnutrición, a la falta de una vivienda digna, al acceso limitado a servicios básicos como la educación o la salud, y a la discriminación y la exclusión social, que incluye la ausencia de la participación de las personas pobres en la adopción de decisiones. A nivel mundial, el Objetivo de Desarrollo Sostenible es clave para erradicarla. Nelson Mandela decía: erradicar la pobreza no es un acto de caridad, es un acto de justicia. En este capítulo hablaremos sobre el ODS 1, fin a la pobreza, de la Agenda 2030, sobre lo que plantea dicho objetivo y qué se está haciendo para sumar a los esfuerzos, pues no es una tarea solamente de los gobiernos, sino todos podemos contribuir a través de acciones diarias, entre ellas, involucrar a todo tu entorno contra la pobreza, donaciones, comercio justo para evitar la pobreza, consumo responsable y sostenible, centros comunitarios y sociales, apadrinar, bancos de alimentos, mover debates sobre la pobreza, voluntariado, ayudar con alimentos, agua o ropa. Así como estas acciones, en este capítulo de Café de Moca 2030, quiero presentarles a quien nos acompaña para hablar sobre ello, desde el hermoso estado de Querétaro. Estudiante de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública por parte de la Universidad Autónoma de Querétaro. Cofundadora y coordinadora de vinculación en colectiva Menstruación. Secretaria de la Federación de Estudiantes Universitarios. Ganadora del Premio Municipal de la Juventud 2022. Premio Borrego Dorado por Liderazgo en la Preparatoria Tecnológica de Monterrey 2021. Legisladora juvenil de la Secretaría de la Juventud 2020 y 2021. Y se encuentra certificada en atención y prevención a la violencia de género. Es un resumen de nuestra invitada. Damos la bienvenida a Carol Estefanía Salas Castillo, con quien nos tomamos este café de moca. Bienvenida, Carol. Hola, muchas gracias, Esme. Estoy muy contenta de estar aquí. Gracias por el espacio, gracias por la invitación a la Asociación Café de Moca y Escuela ODS México. Al contrario, Carol, es un honor para nosotros tenerte aquí. Y bueno, pues empezamos. Amiga Carol, debemos iniciar preguntándote qué es el ODS 1, fin a la pobreza y por qué es tan relevante dentro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Bueno, pues ya como tú lo mencionas, el primer ODS que está en esta Agenda 2030 es el de fin de la pobreza. Y pues es importante entender un poco qué es la pobreza o de qué hablamos cuando planteamos la pobreza. Y pues es que el Banco Mundial y también diversas organizaciones como la ONU ha establecido diversos medidores o indicadores de pobreza. Y el más actual, por ejemplo, quiere decir de las personas que vienen recibiendo aproximadamente lo mínimo de $1 para poder subsistir en el día a día. También se han estimado diferentes mediciones en torno a pobreza, ¿no? Pobreza moderada, pobreza extrema, vulnerabilidad por ingresos, ingresos inferiores a la media. Entonces, el concepto de la pobreza es muy complejo y también va a cambiar su medición de acuerdo a
al país, al estudio o incluso a la zona donde nos encontremos. Sin embargo, como una definición general que podemos encontrar en torno a la pobreza, pues es que existe cuando las personas en el día a día no se encuentran con las capacidades, herramientas y sobre todo recursos económicos mínimos para subsistir y poder suplir necesidades básicas, ¿no? Hay como ciertas limitantes de precariedad y se encuentran pues debajo de un nivel medio de la sociedad. Y ya cuando hablamos de la relevancia que tiene pues este objetivo, como ya tú lo dices, ¿no? La pobreza va a limitar en cuestiones alimenticias, de educación, eh, de salud, de enfermedad, o sea, tiene marginando la dignidad humana y el desarrollo integral de las y los y les individuos, pero sobre todo tiene una limitante enorme en el desarrollo personal. Eh, las personas que viven en ambientes de marginación o pobreza van a sentir pues una poca felicidad y además van a poder tener pues poca capacidad o poca decisión para sentirse ellos dueños de su vida o de su futuro o decir que tienen decisión en su vida propia, una capacidad que creo que es básica y mínima que nosotros sentimos todos los días de ejercer con libertad qué es lo que vamos a hacer hoy y qué es lo que nos depara para nuestro futuro. Coincido contigo, Carol, ya que, como bien lo mencionaba anteriormente, pues esto de la pobreza, pues también cae en la exclusión social y es por eso que pues nos llegamos a sentir inseguros, como tú lo mencionas. Y bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Carol, sabemos que eres originaria del estado de Querétaro. Platícanos, ¿cuál es la situación que se vislumbra allá con respecto al tema de la pobreza? ¿Cuáles han sido los avances y retos que se han tenido en ese estado? Pues es algo complicado el escenario de la pobreza. Yo creo que cada estado lo vive de acuerdo a su contexto social, características culturales, el desarrollo económico y social tiene mucho que ver con estas condiciones. Sin embargo, pues del 2018 al 2020, que es el 2020, el informe de Coneval más reciente que tenemos, pues vamos a ver en muchos estados un aumento porcentual en los niveles de pobreza, ¿no? Y es importante destacar que pues hay un factor enorme en este estudio que viene siendo la pandemia o el COVID-19 que generó muchos estragos sociales y principalmente en este objetivo de desarrollo sostenible y en esta situación. En este estudio más reciente de Coneval que les platico, en Querétaro, pues hay un porcentaje del 39.9% de personas que están debajo de la línea inferior de ingresos. En situación de pobreza extrema son un 31.3% de la población. Creció 4 puntos porcentuales a comparación del 2019. En torno a pobreza extrema está en un 2.9%, crece aproximadamente un punto porcentual en comparación del 2018 y pues hay un aumento progresivo, ¿no? En estos distintos tipos de pobreza. Sin embargo, sí ha habido distintos avances, ¿no? Hay ya un mayor acceso a servicios básicos de la vivienda en el 2020. También se mejora la calidad y los espacios de la vivienda. También hay un mayor o un menor, perdón, un menor rezago educativo, pero sigue habiendo pues también otras limitantes, ¿no? El acceso a servicios de salud, el acceso a una alimentación nutritiva y de calidad y el acceso a la seguridad social, ¿no? Que viene pues en caída por este tema pandémico también del desempleo y, ¿no? Y el empleo informal. Entonces, pues en general hay un aumento de la pobreza respecto a años comparados por esta pandemia, pero también ha habido diferentes acciones por parte de los gobiernos federales, estatales y municipales, que en conjunto pues han creado también medidas
de mejora a la vivienda y de acceso a servicios básicos que pues también ayuden a mejorar esta medida. Y pues esperemos que en el siguiente estudio de Conival pues sea unas cifras un poquito más positivas, que nos muestren un mayor avance y que, bueno, nos permitan ver esta recuperación post pandemia. Así es, Carol. Esperamos que pues las cifras sean pues positivas, ya que yo creo que la pandemia nos afectó a nivel pues país y estamos aún en los estados de pandemia. Bueno, Carol, sabemos de tu amplia trayectoria como activista y por ello eres cofundadora y coordinadora de vinculación en colectiva Menstruación. Platícanos, ¿qué es y por qué surge colectiva Menstruación, además de las actividades que realizas? Bueno, pues como ya lo mencionabas en la introducción, estuve como participando en diversas convocatorias de legislatura juvenil por parte de la Secretaría de la Juventud, y es ahí como donde propongo una iniciativa de ley en torno a la menstruación digna, ¿no? Es una iniciativa que se ha estado promoviendo en diversos estados por también muchas otras colectivas. Entonces yo veo que nuestro estado no está en ninguna parte, ¿no? Ni ninguna ley. Y propongo como una ley que se ajuste al contexto queretano. Y en ese momento como que platicamos con diferentes legisladores de esa administración. Sin embargo, pues estaban ya en cierre de sus gestiones, ¿no? De sus cargos, y se vio un poco complicada pues el poder hacer un trámite en torno a esta ley. Entonces, de la nada, yo también estaba con otras amigas en la prepa, y vemos que había una necesidad de estos productos a diferentes niveles, ¿no? Por los temas de género, nos damos cuenta que existe lo que se llama la pobreza menstrual y va como directamente relacionado a este tema, ¿no? Ese es un hecho que también por temas de género y por esta desigualdad social que ha existido históricamente hacia las mujeres, hay una frase que dice, la pobreza tiene rostro de mujer. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas que son más afectadas por la pobreza son mujeres, y quienes van a vivir también con mayores estragos la pobreza van a ser las mujeres, porque se van a ver entonces sometidas a distintos escenarios de violencia que atraviesan esa pobreza y esa marginación con mayor dificultad. Entonces, nos damos cuenta que a una hora de nuestro estado, en las comunidades, en las capitales, en las escuelas, en todos los niveles, existe una desinformación enorme en torno a la menstruación por estos tabús y estos mitos que se han creado en torno al tema, pero también que no hay acceso a estos productos, lo cual va a crear problemas en su salud, en su desarrollo personal, en su autoestima, que las mantienen en este círculo de la pobreza, porque entonces faltan a la escuela o al trabajo por la falta de estos productos de gestión menstrual, y entonces son días que les pagan menos, o entonces afecta su rendimiento escolar, que al final del día va a terminar afectando sus capacidades profesionales para encontrar un buen trabajo, ¿no? Entonces es un problema que está pues recientemente entrando en la agenda pública, pero que mucho tiempo estuvo ignorado y que estuvo lleno de vergüenza, de asco, de miedo, eh, por también cierto conservadurismo que impregna pues al país, ¿no? Y al Estado. Entonces es importante pues hablar del tema porque realmente vulnera los derechos de las mujeres y limita sus oportunidades, ¿no? De las mujeres y las personas menstruantes. Y bueno, las actividades que llevamos a cabo en la colectiva, además de estos temas legislativos, es la realización de colectas, la impartición de talleres y pláticas en torno a la educación menstrual, la visita a comunidades vulnerables o mujeres y personas menstruantes que se encuentran en cierta vulnerabilidad, refugiadas, centros de rehabilitación, casas, hogar, y diferentes situaciones para llevarles este tema gratuitamente junto con los productos de gestión menstrual. Y también últimamente estamos ya comenzando en el tema del emprendimiento con el
la impartición de pláticas en la comunidad de aquí de Amialco, en Santiago Metztitlán, mujeres indígenas, para la elaboración de toallas sanitarias de tela. Entonces también estamos empezando por ahí nuestros pininos y básicamente esas son las actividades que realizamos, ¿no? Además de toda la concientización que atraviesa todos estos ejes de trabajo. Ok, Carol, como bien lo mencionaste, hay una iniciativa de ley que impulsaste en el estado de Querétaro relacionada con el ODS 1 y la salud menstrual en las comunidades más vulnerables o en situación de pobreza. Platícanos de qué trata y cuál ha sido su impacto. Gracias. Pues es una ley que es importante mencionarlo, ¿no? Muchas de las leyes de menstruación digna que hay pues en México atraviesan un tema presupuestario, ¿no? En la ley de educación o en la ley de salud, pero pues las letras chiquitas de estas iniciativas es que dice en medida de lo posible, ¿no? Las escuelas tienen que dotar de estos productos en medida de lo posible. La Secretaría de Salud tiene que hacer este encargo en medida de lo posible y es que la realidad es que los gobiernos en el sistema político mexicano no se pueden dar abasto de suplir esta necesidad que es un derecho para las mujeres y para las personas menstruantes, pero lo que sí les toca es llevarlo como un tema de política pública en cuestión de salud. Y, y pues bueno, ¿no? Lo que planteamos nosotras como colectiva en esta ley es modificar el artículo 7, fracción 3 del Instituto Queretano de las Mujeres, en el apéndice de educación sexual, salud reproductiva, agregarle la palabra salud menstrual o higiene menstrual, porque esto es importante porque normalmente tendemos a cuando llevamos todos estos esquemas de salud reproductiva y salud sexual, a irnos solamente a las relaciones sexuales o al uso de anticonceptivos o todo este tema, ¿no? Y dejamos de lado irnos un paso antes, ¿no? Que es concebir nuestros cuerpos, concebir los procesos naturales, entender que pues de la menstruación viene también la fertilidad y distintas cosas, ¿no? Entonces, al agregar esta palabra y esta fracción a la ley del Instituto Queretano de las Mujeres, les da facultades y también les obliga a que cierto presupuesto del que se les da incluso a nivel federal en torno a salud reproductiva, como lo es el fondo del FOBAM, también vaya destinado a temas de menstruación digna y sobre todo en los lugares donde pues más hace falta, ¿no? Como tú lo dices, ¿no? Siempre es necesario en la aplicación de estas políticas públicas que sea pues estratégicamente aplicado y que sea viable y sobre todo que sea una retribución social pues realmente verdadera, ¿no? O que dé frutos. Carol, con todo lo que nos has compartido, cuéntanos, ¿cómo podemos contribuir o replicar nosotros como ciudadanos o miembros activos de la sociedad civil estas iniciativas exitosas que has venido impulsando en el estado de Querétaro y que desde luego contribuyen al logro de una sociedad más justa e igualitaria, tal como lo plantea la Agenda 2030? Ay, muchas gracias. Pues creo que lo que podemos hacer para poder replicar estas acciones, pues es primero como asociaciones civiles, acercarnos entre nosotras, ¿no? Evitar como estos celos de trabajo que llega a haber y colaborar, ¿no? Al final del día, como tú lo mencionabas, ¿no? El hecho de generar acciones y medidas que disminuyan la pobreza no es caridad, sino se trata de justicia social. Entonces, los y les protagonistas de este tema deberían ser las personas que son afectadas por esta situación a la que les atraviesa, no nosotros. Sí está bien recibir el reconocimiento por las acciones que realizamos, sin embargo, lo más importante es poner en el foco a las personas que pasan por estas situaciones y que requieren de este apoyo y que muchas veces nosotros nos sentamos a hablar sobre la pobreza y con un lenguaje académico y las mediciones y las cosas que se tienen que hacer, pero muy pocas veces hemos visto a personas que realmente atraviesan por estas situaciones hablarnos sobre lo que es vivir en la pobreza o atravesar esta situación. Entonces, primero tenemos que dejar
y de construir y de colonizar mucho ese pensamiento que tenemos, que se trata de caridad o que se trata sobre nosotros, sobre cierto protagonismo, ¿no? Se trata de las personas que pasan por estas situaciones. Y segundo, ya entrando un poquito más al tema de la menstruación, pues es importante estar bien asesorados, bien informados. Nosotras llevamos pues nuestro asesoramiento con ginecólogas, con psicólogos, con las secretarías de salud y con las instancias pertinentes en torno a estos temas, ¿no? Comenzar informándonos por nosotras, por nosotros, por nosotres, y luego también ya empezar a abrir estos círculos y estos espacios de confianza donde hablemos sobre el tema. También comenzar desde lo privado, desde donde podemos y de en la medida de la posible y de nuestros presupuestos, pues si somos una escuela, una institución, pues tener gratuitamente estos productos de salud en nuestras instancias, ¿no? O una iniciativa que se ha realizado en mi escuela, por ejemplo, es en el baño tenemos una caja y es, si tú tienes una toalla, la pones ahí, alguna que te sobre, ¿no? Y si necesitas tú un día alguna por cualquier situación, percance o tema económico, que puedas tú acceder a ellas, ¿no? Entonces son diferentes las iniciativas sociales que podemos tener para hacer estas colectas, para dar estas toallas a mujeres y mujeres y personas menstruantes en situaciones vulnerables, pero también desde nuestras situaciones más cercanas podemos empezar a generar conversaciones y puntos distintos en torno a la menstruación, ¿no? Y aquí hago hincapié en súper importante incluir a los hombres o a las personas que no pasan también por los procesos menstruales dentro de la conversación y dentro de esta información que es súper importante, ¿no? Como el otro 50% de la población va a desconocer lo que le pasa al otro, ¿no? Va a afectar muchísimo la forma en la que nos relacionamos íntimamente y personalmente también por estos mitos y estas creencias un tanto misóginas y machistas que se conciben respecto a la menstruación. Entonces todo comienza informándonos, creando círculos y espacios seguros en los lugares donde nosotros ya nos encontramos y luego nos podemos ya abrir a la intervención comunitaria, ¿no? Pero siempre informada, cuidada y bien realizada. Nosotros queremos brindarte un reconocimiento de todo el equipo que integra esta iniciativa de Café de Moca 2030. La plática ha sido muy interesante. Déjanos algún mensaje final, Carlos. Bueno, pues agradecerle muchísimo a Café de Moca, a Escuela ODS por este tipo de iniciativas. Creo que el hecho de informar y socializar sobre la Agenda 2030 es, a pesar de que ya estaba a ver otras, ¿no? Ya estaba a ver otros objetivos, pero el hecho de que estemos aquí 3, 4 años de ya de su publicación, seguir intentando, difundiendo, es muy importante, ¿no? Reconocer también que estamos hablando justo del tema de la pobreza, ¿no? Y entender que el hecho de tener información sobre este tipo de la menstruación y de la Agenda 2030 también es un privilegio. No podemos mucho menos exigirle a otras personas en situaciones diferentes a las nuestras que conozcan la Agenda 2030 y que aparte la lleven en el corazón y realicen activismo social en torno a ello, porque son diferentes las circunstancias que los atraviesan. Entonces es un privilegio el hecho de poder realizar activismo, de las plataformas que tenemos, el conocimiento que tenemos, y lo que nos toca solamente es aprovechar ese privilegio para poder socializar este tema y más allá de sensibilizar a las personas con lo importante que es la Agenda 2030, que sí es muy importante, también hacerles conocer que el principal motivo de esta agenda es un tanto utópico, pero también saber que ellos tienen acceso y derechos y que hay una realidad imaginaria y planeada también para ellos, que ellos también pueden vislumbrar. Entonces, también es una forma de llevar esperanza a esas personas que no conocen estos objetivos y que no conocen que también hay una realidad planeada y esperada para todos en conjunto como humanidad, ¿no? Alguna vez, ay, me estoy a lo mejor prolongando un poquito, pero alguna vez escuché que la humanidad como tal no era una raza porque no tenía un objetivo en común.
y no existía en la conciencia colectiva de todos este objetivo en común, ¿no? Y el hecho de a lo mejor estar difundiendo esta agenda, estos objetivos y estas metas y formas para alcanzarlos y para lograrlos, pues es muy importante, ¿no? Porque podría ser el comienzo o más bien uno de los intentos, porque todos colectivamente de los billones de personas que somos, tengamos un objetivo en común, ¿no? Y qué mejor que sea un plan tan completo y tan desarrollado, claro, con sus áreas de oportunidad como cualquier estrategia de políticas públicas o de evaluación, pero tan importante como lo puede ser la Agenda 2030. Y pues nada, solamente eso, lo mejor que podemos hacer es empezar desde nuestros nichos, desde nuestras comunidades, con nosotros mismos, y van a ver que va a comenzar haciendo esa sinergia entre los demás piezas del mecanismo, ¿no? Como un reloj, cuando se mueve una tuerca se empiezan a mover todas las demás. Muchas gracias, Carol, por tu mensaje final. En Café de Moca 2030 nos sentimos muy satisfechos de haber contado con tu presencia. A continuación tenemos un mensaje final de agradecimiento por parte de Henry Iván Olivares, fundador de la Escuela ODS México. Mi querida Esme, ¿cómo estás? Muy buenos días, con el gusto y placer de poder saludar a toda la audiencia que el día de hoy nos acompaña. La verdad es que me siento afortunado de tener la compañía de dos grandes mujeres, una por el estado de Querétaro, uno por el estado de México. La verdad es que siempre es un gusto y placer compartir este espacio de Café de Moca 2030 con jóvenes talentosos que vienen emprendiendo una causa, que vienen abanderando una razón para lograr una sociedad más sostenible y más igualitaria como lo plantea la Agenda 2030. Quiero en primera instancia saludar y mandarle un fuerte abrazo a mi querida presidenta y amiga Esmeralda. La verdad es que siempre es un gusto poder compartir este espacio contigo, amiga. Ya estamos en nuestra sesión número 2 de esta iniciativa y la verdad es que no podíamos tener un mejor invitado que nuestra ponente del día de hoy, a la cual le agradezco infinitamente y de verdad, lo decíamos en el preámbulo, admiramos muchísimo porque a pesar de su corta edad tiene una trayectoria amplia en el estado de Querétaro y la verdad es que no podíamos iniciar de mejor manera que con la compañía de mi querida Carol. La verdad, agradecerte infinitamente el haber aceptado estar aquí el día de hoy con nosotros y sobre todo también reconocer todas las actividades, todas las iniciativas que has llevado a cabo en conjunto con organizaciones civiles en el estado de Querétaro, abanderando diferentes causas, justamente en la intención de poder contrarrestar esa utopía que nos manejabas, que yo coincido completamente contigo, la Agenda 2030 plantea una utopía, pero creo que el trabajo en conjunto, como lo hace Colectivo Maestro Acción, que lo hace MOCA, que lo hace Escuela ODS, conviertan la utopía en algo tangible, en esas causas que comienzan a combatir los problemas que vivimos día con día. La verdad es que ha sido una charla muy enriquecedora, ha sido un gusto tenerte aquí, Carol, y la verdad es que incluso me voy a atrever a comprometerte, la intención justamente de Café de Moca 2030 no solamente es que quede en una charla, sino comenzarlo a masificar o a verlo plasmado en iniciativas. Por eso es que queremos plantearte la idea en un futuro, desde luego, de poder firmar una colaboración, un convenio de colaboración entre tu colectivo, entre el Café de Moca y Escuela ODS, justamente con la intención de poder replicar esas acciones que han venido estableciendo en el estado de Querétaro, esas iniciativas que tú nos permitas en un ejercicio de reflexión y de compartir esa experiencia que tú has generado, replicarlo aquí en el Estado de México. Sería para nosotros un gusto tenerte el día de mañana aquí en el Estado de México, que nos acompañes a las comunidades donde difícilmente puede llegar esta información de la Agenda 2030 de la salud menstrual. No hace mucho platicaba también con una amiga de San Luis Potosí, en el Congreso se estableció la ley que quita los impuestos a los insumos de salud menstrual, y eso es algo muy interesante. La verdad es que en esta utopía, en esta idea que plantea la Agenda 2030, podemos imaginar, ¿no?, en un corto, mediano plazo, que todas las entidades federativas puedan adoptar esta ley que a lo mejor ya impulsó Carol o que ahora se está presentando en San Luis Potosí. La verdad es que ahí te voy a comprometer un poquito, Carol, la verdad es que será un gusto en un futuro poder ir platicando una firma de colaboración y que sobre todo podamos replicar
esas iniciativas que tú has llevado a cabo. La verdad es que siempre será un gusto y un placer recibirte y nada, ha sido un gusto y un placer tenerte aquí con nosotros, agradecerte a Esme, a todo el equipo de producción que está atrás de, y nada, siempre, y como lo hemos venido diciendo en todas las organizaciones civiles y más en Moca, todo llega en el momento oportuno. Muchísimas, muchísimas gracias. A ustedes muchas, muchas gracias y claro que sí, ya estamos. Hacer algo cambia todo. No hacer nada deja todo igual. ¿Qué pasaría si hacemos algo? Si les gustó este capítulo, les invitamos a seguir nuestras redes sociales, compartan y déjenos sus comentarios. Y recuerden, todo llega en el momento oportuno.